tal? Soy el doctor Juan Raventran Cisneros García, rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Y bueno, aprovechando la buena amistad que tenemos con la psicóloga Leticia Abrego, Leti, te quisiera preguntar Sí. en relación a este tema del sismo, ¿verdad? Que ha impactado mucho a toda la gente de la Ciudad de México y bueno, del Estado de Morelos, Estado de México. Bueno, nosotros queríamos salir corriendo, ¿no? Y no podíamos. Hace poco hicimos otro video en este tenor y me gustó un comentario. Dice, sí, porque tú porque no pudiste salir corriendo, la verdad es que no pude porque un temblor me regresaba, ¿no? Pero Ah, ¿cómo yo crees? creo que la gente realmente tiene muchas cosas. Escucha un ruido fuerte, se espanta, Por como que supuesto. alguien ve un video de lo de temblor y se escucha la alarma sísmica bajito y no, bueno, todo el mundo se pone mal, ¿no? ¿Qué nos puedes recomendar, Leti, para poder enfrentar este momento de crisis, ¿no? O sismo, por decirlo de alguna manera? ¿Qué nos puedes recomendar? Efectivamente, mira, tomando las palabras que dices, comienzas diciendo que, bueno, gracias por la amistad y que debido a esto pues podamos hablar. Me parece que precisamente algo que hemos notado que ha sucedido en las crisis es justamente el apoyo de los amigos. Eso es como muy importante, que nos tratemos de manera amigable. Cuando estamos en una situación crítica, es un tanto como sucedió, ¿no? Tenemos una situación como que nos mueve en el piso, ¿no? Digamos que esto pudiera tener una traducción psicológica y casi literal, ¿no? Nos mueven el piso, nos sacuden, se ven todas nuestras recursos personales, nuestras seguridades amenazadas y entonces entramos en crisis. Me parece que eso es como lo primero que tendría que decir, de que el sismo físicamente nos habla también de una sacudida emocional, algo que nos mueve, que está por posiblemente derrumbarse dentro de nuestras personas y que nos pone entonces una alerta de que debemos de atender. Como tú lo comentas, hay una alarma, ¿no? Una alarma sísmica y todos también nacemos con una alarma interna. Esto se llama ansiedad. Cuando nosotros estamos ante una situación de riesgo, aparece la alarma, la alerta, y entonces hoy, gracias a todos estos condicionamientos, ya tenemos conectada la alarma sísmica con nuestra alarma interna a nivel psicológico. De modo que cuando la oímos, aparece en nuestro sistema de alerta, empezamos a tener como más, estamos más atentos a observar, a recordar cuáles son las cosas que debemos de hacer y hasta ahí vamos como sorteando el momento físico, ¿no? Que es el temblor. Pero como lo dices, ¿y después qué? Después que, bueno, pues aparece algo que sucede precisamente en las situaciones de catástrofes o de grandes angustias, algo que se llama estrés postraumático, que se llama una crisis de angustia, primero una situación crítica de una intervención en crisis, ¿no? Esto es, gracias a Dios no somos el caso, pero mucha gente perdió casa, perdió familiares, perdió incluso la manera de mostrar quiénes son, ¿no? Digamos que estuvo ahí tocada hasta la identidad, ¿no? Casi decir, yo soy esta, y verdad que tú me conoces y sabes que sí soy, ¿no? Cuestiones tan importantes como eso. Y ahí lo que necesitamos es una intervención en crisis. Y creo que parte de la respuesta a tu pregunta sería hablar entonces de qué podemos hacer en la intervención en crisis, ¿no? La intervención en crisis es una intervención a veces única, ¿no? Que se pueden dar, por ejemplo, en los albergues. A veces única, me refiero a que idealmente que regrese el psicólogo, la intervención psiquiátrica grupal por varios días, estaría maravilloso, pero somos muchos los que estamos en necesidad de una intervención, de modo que a veces es única. Y esa intervención tiene que ser, busca, como sucede con los edificios que están casi por derrumbarse, se busca apuntalar esas personalidades. De modo que entonces lo que podemos hacer es entender que estuvimos en una situación crítica, no cuestionar estas preguntas de, pero ¿por qué lloras tanto? Pero mira si ya pasó, bueno, pero no se cayó la casa, o bueno, ya se cayó la casa, pero estamos en un lugar seguro. Bueno, tus papeles ya se van a tramitar, te vas a ocasionar un problema. En realidad, en lugar de esto de resolvernos, nos hace tener otras cargas extras.
lo que podemos hacer es primero entender, sin cuestionar, que el otro se siente mal, que el otro desea llorar, que el otro desea gritar, que el otro desea lamentarse, que el otro está en una situación crítica de sufrimiento, así como cuando estamos en un sufrimiento físico, pero este es un sufrimiento emocional. Lamentablemente también nos vamos a topar con ambas. Hay veces el sufrimiento físico y el sufrimiento emocional. En ese sentido, las personas están en una situación, vuelvo a repetirla, crítica. Es como de terapia intensiva. Es una situación que busca solamente apuntalar, estabilizar. ¿Y qué buscaríamos entonces? Bueno, pues de entrada mi recomendación sería pues las 3 famosas esferas que siempre se mencionan, ¿no? ¿Quién soy? ¿En dónde estoy? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo me siento? Empezar por ahí. Algunos dirán, bueno, ¿esto de quién soy? Sí, hay personas que llegan a tener un brote psicótico. Sí, luego no saben ni cómo se llama. Así es, ¿no? ¿Quién eres? ¿En dónde vives? ¿Qué fue lo que sucedió? Y algunos empiezan a decir, pues yo nada más me acuerdo que pasó esto y ya no me acuerdo más, ¿no? A lo mejor algunos se desmayaron, algunos otros decían, pues estaba aquí y aquí se cayó todo y ya, no me acuerdo más. Entonces, tratar de armar el rompecabezas de qué fue lo que sucedió, quién eres tú, cómo te estás sintiendo, darle nombre a las emociones. A veces también eso cuesta mucho trabajo, ¿no? Deseo salir corriendo, deseo moverme, me siento que me empiezo a dormir y me quiero abrir los ojos porque no sé qué va a pasar. Todo esto ponerle un nombre. Eso se llama ansiedad, lloro de todo, se llama depresión. ¿Qué estoy sintiendo, no? Tengo miedo, tengo pánico, deseo salir corriendo. Ponerle nombre a las emociones. Ese sería como un primer momento para que entonces, idealmente al especialista, pueda él darnos entonces como las mejores sugerencias. Digo idealmente, porque hay veces también nos vamos a topar en estas situaciones que somos escuchados por alguien que tiene buena voluntad, ¿sí? Ahí yo no echo en saco roto esas opciones, pero sí creo que pueden ser delicadas, porque hay veces un comentario con la mejor de las voluntades también nos puede hacer daño. A veces es mejor nada más escuchar, ¿no? A la persona. Exactamente. Eso es algo que también se recomienda mucho en las intervenciones en crisis, que hay toda una postura teórica al respecto y dice eso, ¿no? Cuando no sepas qué decir, no digas nada, ¿no? Cuando no sepas qué contestar, no digas nada. Hay veces de verdad un silencio respetuoso, un tomar de la mano al otro, un pasarle el Kleenex, puede ser muy beneficioso, más que darle toda una explicación. Sí, y ahorita, bueno, pues evidentemente, pues todos estamos, como dicen, friqueados, ¿no? Estamos espantados Ujú. por esto y, bueno, realmente es legítimo, ¿no? De repente, cuando ves que rescatan a una persona, ¿no? En la televisión o en algún lado, Claro, bueno, en el Facebook, pues sí te emociona mucho, ¿no? claro. Te dan ganas a veces hasta como de llorar, ¿no? De decir, ay, qué emocionante es esto, ¿no? Pero sí, nos damos cuenta que realmente todos estamos muy expuestos, ¿no? De alguna manera psicológica, ¿no? Y bueno, lo que ya hemos platicado de gente que se duerme vestida, ¿no? A la Sí, fecha, ¿no? claro, Yo creo que es claro. algo que poco a poco va a ir pasando, ¿no? Va a ir pasando y bueno, ya si tiene, no sé, 1 o 2 meses con esa situación, pues Ya no ya está no tan está tan pasando, pasando, ¿no? ¿no? O sea, yo creo que ahí sí requerimos la ayuda profesional, ¿no? Así es. Decías de que como estamos como friqueados, ¿no? Esto, digamos que psicológicamente traduciéndolo, hay personas que pasaron por una crisis de angustia, que es lo que pasa en el momento del evento. Esto es, mi angustia se desborda, puedo entrar en un pánico, en una sensación de palpitaciones, mareo, sudoración, siento como una especie de vértigo. Y posteriormente sucede lo que sería una como angustia anticipada en donde ante el sonido de las réplicas, ¿no? Que siempre existen, de nuevamente el sonido de la alerta sísmica, nos causa una angustia anticipada en donde yo ya creo que puedo volver a caer en la situación esa que sentí, la palpitación, el mareo y el vértigo. Y hay veces la angustia anticipada me lleva a lo mismo, ¿eh? Entonces, cuidado. Por eso estoy señalando términos para que sepamos que es más allá de
una sensación, puede llegar a ser una enfermedad. Y entonces, como algo que compromete a la salud mental, debe de estar tratada por gente especializada en la salud mental. Fíjate que yo he visto mucha gente, Leti, que, bueno, pues vivieron el sismo del 85. Claro. En la actualidad, y bueno, yo veo personas que se paralizan completamente, como dices tú, se parece que se quedaran ahí, ¿no? Ujú. O unas que salen corriendo, ¿no? O unas personas que de repente empiezan a llorar de todo, ¿no? Sí, pues evidentemente es un evento muy traumatizante, ¿no? Pero yo creo que como que también faltó después el atenderse, ¿no? Yo veo que Así mucha es. gente realmente se pone muy mal, ¿no? Digo, con justa razón, ¿no? Pero yo creo que ese evento del 85, los que pudimos vivir en aquel entonces, y viéndolo el día de hoy, o sea, bueno, yo veo que la gente realmente al primer movimiento se pone muy mal. Muy mal. Sí, eso que comentas, el 85 nos dejó una huella muy importante y creo que si concientizamos que la vida es también un momento de aprendizaje, de sumar una serie de lecciones, bien haríamos los que ya pasamos por el 85 de recordar todo lo que vivimos, todo lo que pasamos, cómo la libramos y recordar para estas nuevas generaciones, como para las personas que es la primera vez que lo viven, o para cuando tenemos esa buena voluntad, ahora en este momento, de que la mente sí tuvo una función muy importante, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que, y compartirlo así, ¿no? Como amigos, comentarlos, Dice que es bueno ¿no? platicarlo, ¿no? Es bueno platicarlo. Yo, por ejemplo, recuerdo que en el 85 algo que me angustiaba era oír las sirenas, las ambulancias, ya sea de tanto de ambulancia como de cuestiones de bomberos, de modo que entonces eh, entender cuando alguien me dice eso y pasarle mi experiencia, ¿no? Que esto son nuevamente, o nuevamente, ¿no? En aquel entonces no había la alerta sísmica. Este es algo que estamos resultando de este nuevo evento. E ir juntando. Y entonces, si estamos reconociendo que la mente era muy importante, es buscar nuestra estabilidad, hoy no dejarla en segundo plano. Porque eso es lo que nos pasa mucho. Mientras tengo un lugar donde quedarme, que ponerme, que comer, a lo mejor mis medicinas creo que la voy a librar. Y no es así. La mente sigue pidiendo ser atendida. Y va a tener una traducción en el cuerpo. Y nos va a seguir bloqueando o siendo un obstáculo para nuestra mejoría completa, tanto física como de todo. En ese sentido, creo que es muy importante tomar esa lección. La mente sí debe ser atendida en estas circunstancias. ¿Qué nos puedes recomendar como actividades, digamos, para, digo, yo creo que son buenas, ¿no? Pues a lo mejor salir un ratito a otro lado, Claro. cambiar el ambiente, pues hacer ejercicio, ¿no? Llevar los niños, ¿no? Ahorita hay gente que no quiere ir ni al cine, ¿no? Porque Ajá. dice, no, ¿qué tal si tiembla, ¿no? Sí, Entonces, si los sí. niños ahí encerrados en la casa, No, bueno, viendo pobres. televisión, ¿no? O sea, Sí, 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 pues, llevarlos pobres. al parque, ¿verdad? Sí, Después un poquito, ¿no? Yo creo que sí es muy importante. Y sobre todo los niños que no lo verbalizan, ¿no? O sea, se lo quedan sí. y no dicen nada, ¿no? O sea, yo con mi hijo platico, ¿no? Y le digo, y como que no quería hablar, ¿no? Nada más decía, sí me espanté, pero lloré, pero ya. Luego, no, a ver, platícame qué fue lo que pasó. Y me costó mucho trabajo que me comentara todo lo que vivió, pero ya lo sentí más tranquilo. Bueno, aquí lo que sucede es que para darte respuesta a esto, hay que diferenciar en que una cosa somos los adultos y otra cosa son los niños, ¿no? Los adultos priorizamos la palabra, por eso tú quieres platicar con él. Y para ti sería muy, muy bueno hablar con otros adultos y escucharlos, y eso es correcto. En los adultos, priorizando la palabra, lo que podemos hacer es platicar, ¿no? Y bueno, si podemos platicar con un experto, estaría maravilloso. Porque entonces se trata, como insisto, en que sea una experiencia de aprendizaje, en donde me dé cuenta cuáles son las herramientas que no tuve o no tengo para entonces desarrollarlas, ¿no? Tener intervenciones terapéuticas correctas.
más allá de la buena voluntad, porque, insisto, son trastornos que se presentan desde una crisis de ansiedad, crisis anticipada, estrés postraumático, intervención en crisis, estoy desorientado, en fin. Ese sería en el caso de los adultos. Pero en el caso de los niños, ellos están desarrollando lenguaje. Entonces, hay veces tu hijo, estoy suponiendo, porque lo conozco, a lo mejor no puede decir las palabras porque no las conoce. Entonces, cuando dice, bueno, pero ya, es no conozco. Parece que me pudiera salir de tema, pero viene al caso comentarlo. Muchos niños de abuso sexual, de violación, que es el tema que más domino, no contaban lo que había pasado porque no sabían cuál era la palabra. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Entonces, cuando oían un programa donde hablaban de lo que había pasado, decían, ah, eso fue lo que a mí me pasó, ¿no? Porque yo no conozco la palabra para decírtelo. Es un poco lo que nos pasa cuando también estamos aprendiendo un idioma, ¿no? Quieres decirle algo a alguien, ¿no? A lo mejor dar un pésame y dices, ¿cómo se dice? ¿No? Entonces a lo mejor nada más dices sorry o le das en efecto el abrazo, ¿no? Pongámonos un poco en esos zapatos del que aún está adquiriendo el lenguaje. Entonces el niño quizás no te puede decir porque no conoce la palabra, pero sí sabe dibujar Okay. y sabe jugar. Entonces lo que podemos es, vamos a jugar, ¿no? Y ver cómo es su juego, ver si su juego es un juego, nosotros lo llamaríamos estructurado, no estructurado, si llega a metas, si tiene un final, cómo es el final, catastrófico, bueno, muy fantaseado, muy real, y entonces por ahí ir encontrando qué le está pasando. Algo que también podemos decirle es, dibuja algo sobre el sismo. Ajá. ¿Cómo, te acuerdas del sismo o una especie de historia en dibujos? ¿Te acuerdas del sismo? Yo no lo pasé contigo, por ejemplo, si no estuve contigo. eh, Dime cómo estabas antes del sismo, cómo estuviste en el sismo y cómo te sientes ahora después del sismo, pero en dibujo. Okay. Es Ajá. una forma de expresión. Y entonces él va a dibujar y va a plasmar ahí, y a lo mejor ese puede ser un punto para ver qué pasa. Quizás otra cosa que le gusta mucho a los niños es que les reflejes las emociones, y a los adultos también, no tanto que les preguntes, sino reflejar las emociones, ¿no? Y entonces lloré y me movía y no sabía qué hacer, y le puedes decir, ah, sí, eso es sentir angustia, yo también me sentía así. Y entonces le estás dando las palabras y está entendiendo qué pasa. Sí, fíjate que eso es común que pase, porque como que no sabes qué hacer, sientes que todo se está moviendo y da miedo. Entonces le estás tratando de ayudar a su expresión, de que adquiere el lenguaje, pero además te estás sintonizando empáticamente con él. De modo que con ello sería un tratamiento distinto. Sugerencias, preguntabas. Bueno, pues la sugerencia en efecto es, si estoy todo el tiempo viendo la televisión de lo mismo, leyendo las noticias por internet de lo mismo, platicando todo el tiempo lo mismo, pues el tema está completamente centrado en mi mente. Lo que tengo que hacer es como descentrarme. Ojo, no digo desatenderlo. Tal vez atenderlo en el lugar correcto, que pudiera ser, aparece en mi mente, siento que está todo el tiempo en mi mente, bueno, pues a lo mejor me está pidiendo que lo atienda con un especialista. Pero el resto del tiempo, bueno, pues voy a ir a dar una vuelta, ¿no? Voy a leer algo distinto, ¿no? Voy a seguir con mis actividades del día a día poco a poco. A lo mejor no lo puedo hacer tan de lleno, pero bueno, poco a poco. Y tratar de hacer ejercicio, ¿no? Buscar cuidar mi alimentación. A veces estamos tan metidos en algo que descuidamos otras cosas. Voy a buscar de nuevo cuidar mi cuerpo, cuidar mi alimentación. Estar checando qué emociones son las que tengo. Ah, caray, me estoy dando cuenta que en las noches es cuando me pongo nerviosa, que tengo dificultades para dormir. Entonces, buscar ayuda. O me di cuenta que estoy perdiendo el apetito, que lloro fácilmente, como estar consciente de mí, hacer contacto conmigo. A algunas personas también les sirve
las cuestiones espirituales, ¿no? Acercarse un poquito a la cuestión de meditar o a las cuestiones religiosas, ¿no? Como acercarme a la iglesia, orar, hacer lo que a mí en mis viejas experiencias me ha dado paz. Ajá, hacer lo que a mí en mis viejas experiencias me ha dado estabilidad. Evitar las adicciones, evitar las salidas falsas, la estabilidad momentánea, sino cosas que de veras me hayan nutrido. Y en el caso de los niños, en efecto, jugar, dibujar, correr, hacer ejercicio, hacer algunas otras cosas. Y también por medio de tanto las amistades como la terapia o con los hijos, tomar conciencia de que esto es parte de las experiencias de la vida que se pueden presentar en cualquier momento. Eso ya sería como dándole un tono tanatológico, digamos. Y que entonces, si hoy no ha sucedido, es muy buen día. Y vamos entonces a valorarlo. Porque cuando suceda, pues vamos a estar entonces preparados por todo lo que estamos aprendiendo. Prepararse, ¿verdad? Prepararse para eso, pero tampoco llevarlo todo el tiempo encima. Muy bien. No, pues me parecen muy buenas recomendaciones. Gracias. Y la verdad te agradezco tú como experta en psicología y también en el tema de niños. Pues siempre es bueno, ¿no? Y créeme que, bueno, te agradezco mucho esta participación porque sí, mucha gente lo viene pidiendo, ¿no? Nos viene diciendo, oye, haz algo para que pueda sentirme más tranquila, para que pueda dormir, ¿no? Para que pueda comer o dejar de comer, ¿no? O dejar de comer, claro. La ansiedad, también. ¿no? Sí. Sí, bueno, si el tema es recurrente, bueno, evidentemente buscar la ayuda de un profesional. Con un profesional, ¿verdad? sí, claro. Pero te agradezco mucho, Leti. No, de qué, hasta luego. Que hayas venido a platicar. Gracias, Y no, pues espero que esto les sirva a todos ustedes. Encantada, gracias. Muchas gracias. Gracias.